Hola amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo, mi nombre es Andrés Coto y esto es un estudio introductorio a los libros de los profetas menores, ya que los vamos a estar estudiando. Es un placer tenerle acá conmigo y que podamos iniciar este estudio tan importante, así que vamos a iniciar con la introducción de los profetas menores. En primer lugar, para iniciar este estudio, debemos de entender muy bien qué es un profeta, ya que estamos hablando de los profetas menores. Debemos de recordar siempre que un profeta es una persona que habla por Dios como intermediario, es decir, es una persona encargada de transmitir el mensaje que Dios le ha dado a esa persona para que lo comparta precisamente con otras. Vamos a ver en la historia de la Biblia que inicialmente Dios hablaba directamente con las personas, tal como lo vemos allá en el libro de Génesis, cuando Dios hablaba con Adán, cuando Dios hablaba con Abraham. Sin embargo, eso después cambió, como se puede ver en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19. Además, podemos entender a través de este dibujito que tenemos por acá la manera en la que este mensaje se transmite. Dios, que es nuestra fuente, ¿verdad? Nuestro creador, emite su mensaje al profeta. Y a su vez este profeta tiene el deber de transmitir ese mensaje tal cual como Dios se lo dio a las demás personas. Estos profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba las palabras a estos profetas y ellos decían a la gente aquel mensaje que Dios les iba a transmitir. Otra cosa muy importante que debemos de tener en cuenta es las diferentes maneras en las que se refería muchas veces a los profetas. Por ejemplo, algunas veces se les llamaba videntes, como es en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9, o como también sucede en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, donde en lugar de vidente se le dice donde en lugar de profeta se le dice vidente a estos encargados de transmitir la palabra de Dios. También existen otras formas en las cuales se le llamaba a estos hombres. Por ejemplo, varón de Dios, como sucede allá en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6, o también en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. En otros textos, como en Primera de Crónicas 6:49 o Primera de Reyes 18:36, se les conoce además como siervo de Dios o siervo de Jehová. Estas son distintas formas en las que la Biblia se refiere a los profetas allá en el Antiguo Testamento. También se les llamaba atalaya, como sucede en el caso de Ezequiel 3:17 o 33:7, comparándolo con aquellos atalayas que vigilaban en las ciudades. O quizás también puede ser posible que alguna vez haya visto alguna referencia a un profeta en la que se le llama mensajero de Jehová. Esto sucede en Isaías capítulo 42, versículo 19, por ejemplo. Debemos de tomar en cuenta que el trabajo del profeta era predicar principalmente para que las personas fueran persuadidas a obedecer a Dios. El trabajo del profeta era predicar para persuadir a las personas a obedecer a Dios. Estos hombres se desarrollaban en un contexto, en una situación especial, en alguna época, y de acuerdo a lo que sucedía, según Dios les decía, ellos hablaban a las personas y les advertían, previniéndoles así
de posibles cosas que podían suceder si continuaban en desobediencia. Algo importante también es entender por qué se le llama profetas menores a estos 12 libros de los cuales vamos a estudiar. Es interesante saber que se les conoce así por el contenido de su escritura, no porque sean menores en calidad o que sean menores en importancia a los que llamamos profetas mayores, sino más bien refiriéndose a el, la cantidad de contenido de los libros que escribieron. Si nosotros comparamos profetas como Joel, como Amós, con lo que fue Isaías o Jeremías, incluso Ezequiel, vamos a ver que es bastante diferente el tamaño del contenido. Y por ser un contenido mucho menor, por eso se les llama profetas menores a estos hombres de Dios. Sin embargo, la importancia de los profetas que conocemos como menores es igual a la de los profetas mayores. ¿Por qué? Porque aunque la cantidad de su contenido es menor en cuanto a número de palabras en la escritura o en cuanto al tamaño del libro, aunque sea menor, la importancia es la misma, porque no podemos olvidar que la fuente principal de toda esta información es precisamente Dios. Y todo lo que es palabra de Dios siempre va a ser muy, pero muy importante para la humanidad. Así que recordemos siempre por qué se les llama profetas menores. No por la importancia de su contenido, ya que la importancia es la misma que el resto de las escrituras, sino por el tamaño o la cantidad del contenido de la escritura que ellos dejaron en sus libros. Debemos de comprender también que en la Biblia hebrea a los profetas menores se les ubicó en la sección que se llama los profetas. La Biblia hebrea se divide precisamente en la ley, los profetas y los escritos. En esta sección de los profetas se tomaron estos 12 profetas y se agruparon en un solo libro de esa sección, de forma que estos 12 profetas menores en la Biblia hebrea se les encuentra precisamente en la sección de los profetas, específicamente en el libro de los 12 profetas menores. En la Biblia hebrea no está como nosotros lo tenemos en 12 libros separados al final del Antiguo Testamento, sino que en la sección que se conoce como la sección de los profetas, ellos están agrupados en lo que se conoce como el libro de los 12 profetas menores. Otro dato interesante es que debemos saber que el orden que usamos es precisamente el mismo que se utiliza en la Biblia hebrea. Es decir, cuando nosotros tomamos nuestro Antiguo Testamento y vemos el orden en que están ubicados estos 12 profetas menores, vamos a ver que están ubicados en el mismo orden que están en la Biblia hebrea dentro del libro de los profetas menores. Sin embargo, debemos de saber que este orden no tiene una relación con el tamaño de los libros, ni tampoco es un orden estrictamente cronológico, debido a que hay algunos de estos libros de los profetas menores, de los cuales la fecha incluso es un poco especulativa, aunque de acuerdo a la evidencia interna y a la evidencia externa de cada uno de estos libros, es posible establecer aproximadamente en qué fecha fueron escritos y en qué fecha profetizó el profeta que entregó ese mensaje al pueblo de Dios. Otro elemento que debemos de comprender es que el contexto de los profetas menores
para poderlo entender de una mejor forma, es importante reconocer y estudiar el contexto que se da de la historia en Segunda de Reyes, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 7. También para poder entender el contexto de una mejor manera, es necesario conocer lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 21, hasta el final del capítulo 26. Cuando nosotros leemos esta información y leemos después los profetas menores, vamos a poder comprender mejor cómo era la historia o el contexto en el que estos profetas estaban entregando al mensaje, de forma que podríamos entender mejor cómo estaba la economía, cómo era quizás la sociedad y cómo se comportaba el pueblo al que se dirige el mensaje en el momento que estos profetas hablaron. Así que algo clave para entender el contexto de los profetas menores es Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 7. También Segunda de Crónicas 21 al 26 nos van a ayudar en gran manera a poder entender mejor el contexto de estos 12 libros. Debemos de saber que principalmente algo de lo que se advierte en estos 12 libros es la invasión y el cautiverio que provocaría el imperio de Asiria sobre el reino de Israel o el reino del norte. Y también otro elemento del cual hablan algunos de los profetas es la invasión y el cautiverio de Babilonia sobre el reino de Judá. Ambos temas son muy importantes, aunque incluso también dentro de los mismos profetas menores vamos a poder ver cómo se profetiza en contra de ciudades paganas, como lo es, por ejemplo, la ciudad de Nínive, como también se hablan algunos juicios en contra de ciudades paganas que precisamente eran enemigos del pueblo de Dios. A lo largo de los 12 profetas menores, vamos a ver cómo el Señor advierte de los pecados, cómo el Señor invita al arrepentimiento y cómo además en algunos de ellos hay referencias claras acerca del reino de Dios que vendría a través del Mesías, es decir, la iglesia. Hemos llegado al fin de esta introducción y debemos de entender que estos 12 libros son de suma importancia, ya que nos van a ayudar a tener un conocimiento más amplio de lo que nos muestra la Escritura y además vamos a poder analizar a fondo cada una de las profecías y cómo se puede entender el cumplimiento de estas con respecto a la línea de tiempo de la historia bíblica. Estos 12 profetas menores son de gran importancia. Muchas veces los han tomado y los han puesto ahí en el baúl de los libros de la Biblia que no se estudian. Sin embargo, todo es palabra de Dios y debemos de prestarle una especial atención a cada uno de sus mensajes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estudiar con nosotros. Esta ha sido la introducción a los libros de los profetas menores y pronto nos vamos a estar viendo con el estudio de alguno de estos 12 libros en los cuales vamos a poder analizar la introducción específica a cada uno de los libros, donde vamos a ver la fecha de escritura, algunos datos sobre el autor o la época en que se escribió, y también vamos a ir estudiando capítulo a capítulo cada uno de estos 12 libros de los profetas menores. Gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este video para que otras personas lo puedan ver. Y le pedimos
que no se pierda esa serie de lecciones que queremos compartir con usted. Muchas gracias por tomarse su tiempo y que Dios le bendiga.